Bueno. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hay una parte en la palabra de Dios que queremos compartir con ustedes. Dice lo siguiente el apóstol Pedro. Entonces Pedro, Hechos capítulo 4, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, mis amados, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y escuchen lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No sé si alguna vez has pensado, ¿qué pasaría si hoy murieras y fueras delante de Dios? ¿Qué sucedería si hoy te enfrentaras cara a cara a Dios? Mis amados, la paga del pecado es muerte. Algún día tú y yo vamos a presentarnos cara a cara a Dios. Y la Biblia dice, mis amados, que en el momento que alguien muere, hay un juicio. Y en ese juicio tú y yo somos culpables, porque Dios odia el pecado. ¿De qué manera me doy cuenta que Dios odia el pecado? Al mirar la cruz. Al ver que en la cruz, Cristo, el Hijo de Dios, fue molido por nuestros pecados. Que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él. Y que por su llaga, dice la palabra, somos nosotros curados. A pesar de que nos descarriamos como ovejas, que cada quien se apartó por su camino, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Dice la Biblia que Cristo como un cordero fue llevado al matadero y que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Ahora, mis amados, en ningún otro nombre hay salvación. Solo en el nombre de Cristo hay salvación y vida eterna. La Biblia dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque castigó a Cristo. Ahora Él nos llama a que nos arrepintamos. Él nos llama a que pidamos perdón. La Biblia dice, mis amados, que Cristo vino a esta tierra, nació de María la Virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz. Eso es el Evangelio, que Cristo vino a dar su vida, que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, que Cristo vino a reconocer que tú y yo no podíamos estar delante de Dios. La única manera que tú y yo podemos presentarnos delante de Dios es a través de Cristo. Hay un pasaje que hoy leí en la mañana y está en Hechos capítulo 10. Y Hechos capítulo 10, mis amados, en su Biblia lo puede leer, mi amigo. Hechos capítulo 10, escuche esto, me hace recordar a Cornelio. Y dice lo siguiente, dice que Cornelio manda llamar a Pedro. Y dice Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole. ¿Por qué Jesús murió? Porque era la única manera que Dios aprobara que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Cristo vino a esta tierra para dar su vida. Y Él vino a dar su vida por nosotros los pecadores. Disculpa. Dime. Respeta. Sí. Ay, ahorita termino. Para otro lado. Ahora, algo que podemos hacer es reconocer que somos pecadores. Reconocer que Cristo vino a la tierra. Cuidado, amigo, es mi esposa. Ahora, que Cristo vino a la tierra a salvarnos. Que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Que Cristo vino a salvar a hombres y mujeres que han pecado contra Dios. Que Cristo vino a dar salvación y vida eterna. Ahora, la Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Cristo vino a esta tierra, nació de María. En el nombre de Cristo te pido que te retires. Ahora, mis amados, es importante, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué manera yo, que soy un pecador, puedo acercarme a Dios? Únicamente a través de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y la Biblia dice que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, si tú eres una que está descarriada, que está perdida, ¿qué necesitas hacer? Ahí en el lugar donde estás, pide perdón a Dios por tus pecados. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Que Cristo es el mediador, que Cristo está intercediendo sentado a la diestra del Padre. Que Cristo está esperando a que todos nos arrepintamos. Que Cristo está esperando a que tú y yo nos humillemos delante de Él y reconozcamos que algún día vamos a dar cuentas, que algún día nos vamos a presentar cara a cara delante de Dios, y que si Cristo no es tu abogado, Cristo será tu juez. Pero por eso dice la Biblia que Cristo fue molido. ¿Y por qué Cristo fue molido? Por nuestros pecados. Porque tú y yo hemos odiado a Dios, le hemos dado la espalda, hemos adulterado, probablemente has engañado a tu esposa, a tu esposo, has codiciado, has robado, has mentido. Mis amados, Cristo Jesús vino a dar su vida. Cristo Jesús vino a dar su vida por pecadores. Mis amados, la Biblia dice que Jesús es el verdadero templo, que Jesús no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él quiere habitar y morar en tu vida y darte salvación. Mis amados, la Biblia dice que Dios está esperando a que tú y yo nos reconciliemos con Él. La Biblia es clara, lee tu Biblia. La Biblia dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Y la Biblia dice que ahora nos ha llamado a nosotros a que le pidamos a las personas que se arrepientan. Hay un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5 y dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién me manda a hacer esto? Cristo. Ahora escuchen por qué. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios si toda mi vida viví una vida de robo, de mentira, de engaño? A través de Cristo. Únicamente a través de Jesús puedes reconciliarte con Dios. Y luego dice lo siguiente: al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo puedo ser declarado justo delante de un Dios santo, santo, santo? Isaías, cuando ve a Jesús, él dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Reyes y Señor del universo. Y dice este pasaje: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis amados, Cristo en la cruz se hizo ofrenda por el pecado, para que ahora, dice la palabra, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo puede un pecador ser hecho justo delante de Dios? Únicamente a través de Cristo. Únicamente a través de Jesús puedo reconciliarme con Dios. Él está sentado, mis amados. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra del Padre? Porque Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 10, y esto es algo que llama mucho mi atención. Y ciertamente todo sacerdote, escuchen esto, está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Escuchen esto: pero Cristo es la palabra de Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno. ¿Por qué lo hizo? Por nuestros pecados, por nuestra mentira, por nuestro engaño, por nuestro robo, por nuestro adulterio. Cristo vino a la tierra, mis amados, se hizo hombre, nació de María la Virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, molido por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos tener paz con Dios. ¿De qué manera puede un hombre acercarse a Dios? Únicamente a través de Cristo. Él es el sumo sacerdote que está sentado en el cielo, vivo, a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Por eso dice aquí: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Niños, esto es fácil de entender. ¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno.
una vez para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿saben por qué Jesús está sentado? Porque Él ya terminó la obra. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, al lado de estos dos malhechores? Y a uno de ellos, al que se arrepintió y creyó, robar, matar, odiar, secuestrar, cosas terribles. Pero ese malhechor se arrepintió, que le dicen que es Dimas o Gestas. ¿Y qué hizo? Creyó en Cristo. ¿Qué pasó con el otro malhechor? Le dijo, si eres Dios, bájate y bájanos de la cruz. ¿Recuerda eso, mi amigo? ¿Y qué sucedió? Que Dios tenía misericordia de uno de ellos. Bueno, los dos, pero solo uno creyó en Cristo. Y la Biblia dice esto: de ahí en adelante, Cristo está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Tú y yo, si estamos sin Cristo. Si no nos hemos reconciliado con Dios, mis amados, tú y yo estamos en problemas con el dueño de todo esto, con Cristo Jesús. Estamos en problemas con Dios. Pero dice aquí, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Hombres y mujeres, pecadores que han creído en Él. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? A través de Cristo. Cree en Él. No endurezcas tu corazón. La Biblia dice, mis amados, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mis amados, ¿cómo puedo reconciliarme con Él? A través de Cristo. ¿Cómo puedo tener paz con Dios si toda mi vida estoy viviendo día tras día con temor a morir, con temor a enfermarme, con temor a enfrentarme a Dios? ¿Por qué pasa esto, mis amados? Porque no fuimos creados para morir. Cristo dice que todo aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. ¿Cómo puedo tener vida? A través de Cristo. Él es la puerta, dice la Biblia, mis amados, que Jesús es el buen pastor, que Él vino a dar su vida por sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y Él las conoce y lo siguen, y Él les da vida eterna, y no perecerán jamás. Mis amados, despertemos del sueño. Es necesario que reconozcamos que el día de hoy podríamos morir. Y enfrentarnos cara a cara a Cristo. La Biblia dice, mis amados, que cuando Cristo regrese no habrá oportunidad de que tú y yo nos arrepintamos. El libro de los Hechos me encanta, porque en Hechos capítulo 17 dice lo siguiente. Hechos capítulo 17, si lo tienes en tu Biblia lo puedes leer. Dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuchen esto: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Cristo. Cristo vendrá como un juez. En la primera vez que Jesús vino como un cordero, vino a morir. Pero la segunda vez que Cristo venga, mis amados, viene como un juez, viene como un león, y Él viene a juzgar vivos y muertos. ¿Recuerdan esa parte? Y su reino no tendrá fin. Es por eso dice aquí, mis amados, que no todo aquel que le dice a Jesús, Señor, Señor, entrará en su reino. Es más, en aquel día muchos le dirán, Señor, dimos dinero, hicimos buenas obras, y Jesús les va a decir, no los conozco, apártense de mí. Él quiere corazones contritos y humillados. Él quiere personas que se arrepientan de corazón, no únicamente externamente. Él quiere que nos arrepintamos, mis amados. Y ahora Cristo está esperando a que tú y yo nos volvamos a Él, a que tú y yo reconozcamos que somos pecadores, a que tú y yo reconozcamos que Cristo ya hizo el sacrificio. Y la palabra es muy clara. La palabra dice, mis amados, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchen lo que dice en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y luego dice lo siguiente: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Me han acostumbrado a que tengo que hacer buenas obras? No,
Es a través de las obras de Cristo que tú y yo somos salvos de la ira de Dios. Mis amados, la ira de Dios está sobre ti. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu juez, como tu abogado, si tú no has creído en Cristo, estás en problemas. Necesitas nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3 dice un versículo tan precioso que me hace recordar el Señor, porque la Biblia dice, mis amados, que Dios está esperando a que tú y yo creamos en Cristo, su Hijo amado. Y en Juan 3 dice lo siguiente, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, escuchen esto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Únicamente creyendo en Cristo, arrepintiéndome y creyendo en Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuchen esto, esta es la condenación. Que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, escuchen esto, aborrece la luz. Si tú estás practicando el pecado, tú odias a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios, creer en Cristo. La Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, por último, y llama mi atención este pasaje porque dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo tengo vida eterna? Arrepintiéndome y creyendo en Cristo nada más. Pero dice aquí, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice claramente, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que Cristo vino al mundo, nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el Evangelio. Si tú has leído la Biblia, has escuchado esta palabra, Dios nos manda a arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en que Cristo Jesús vino al mundo para dar salvación y vida eterna. Sí. Pero no me hace favor de retirarse. Lo que pasa es que los niños están bien desesperados porque dicen, es el maestro, y vienen a rezar su rosario. Sí. Así una disculpota, pero así como nosotros respetamos lo que usted está diciendo, Sí, nos pero hace favor de respetar. sí. Eso ya es una provocación abierta, compadre. Nuestro rosario. Sí, ahora fíjense, es la palabra de Dios. Pero te lo está pidiendo de favor. Pero es la palabra de Dios, no estoy hablando nada en contra yo no estoy de diciendo ustedes. Yo Pero sé es que una no. provocación porque lo estás... Venía pasando por aquí y quería No, compartirles no lo estás que, provocando, lo es que diferente. dice la palabra. Sin discutir, Sí. Estás provocando que es diferente. Te lo están pidiendo de buena forma que nos dejes rezar el rosario. Sí, no, pásele a rezar, sin problema, pásele a rezar. Yo no le impido que lo haga. No, pero estás provocando. Sí, pero pásele a rezar. Es que se escucha pues mucho el eco para allá. Sí, Ya, pero mire, me preocupa, le voy a decir que me preocupa la salvación de las personas. Sí, yo sé. Y la salvación Yo de lo las entiendo. personas, ¿cómo la tenemos? En Cristo únicamente. Sí, Te lo A través agradecemos. de te Él, lo agradecemos, únicamente. pero Y eso, Nada más, es que te yo están se lo pidiendo digo de favor. Sí, por sí, parte, sí. porque los niños lo están viendo y dicen, es que Pero es hay el sonido maestro. acá y hablan de adulterio y fornicación y eso No, no les no le molesta el estoy, no le sonido. estoy diciendo por nada malo, sino lo que pasa es que como es maestro de mis hijos, Sí. y los niños están allá como que, ¿por qué está diciendo eso el maestro? ¿Por qué nos están? Y ya no supe, la verdad, ya no supe ni qué, Sí, no, está bien. ni qué responderle. Está bien, ya voy a terminar. Un minuto Sí, y me hace termino. favor Sí, Si gustas me paso. de retirar, Ah, ok. van a hacer la mesa. Ok. No, pero no ya voy a terminar. No se preocupen, ya voy a terminar. formal, Sí. se lo digo, Porque porque ya de que los Sí. niños allá los tengo allá adentro y como usted es un maestro, están como que, ¿qué el maestro? Y así. Sí. La verdad, ya Estamos no sé en un qué país más. que tiene libertad de Sí. expresión. Fue lo que yo dije, pues allá Podemos hablar que sí, yo y es sé, la palabra yo de sé Dios. que está, yo sé, Sí. yo lo entiendo, pero así como yo la Digo, no les molesta la música de fornicación,
entiendo todo eso, Pero sí, ya va a terminar. pero es que mire, nada más que como vamos Sí. a rezar el rosario y el maestro yo así lo Sí, el maestro y con respeto se lo estoy diciendo. sí, sí. Es para que se moleste. Sí, no, ya va a terminar. Sí, nada Sí, más, sí le encargo, nada sí, más porque ya no sé qué decirle a los está bien. Sí, maestros, mami, así, sí, sí, está bien. con respeto. Es mejor tener temor a Dios que a los hombres. Está bien. Dios nos ha Sí, mandado a hacer esto y lo vamos a hacer, quieran o no quieran. sí, está bien. Gracias. Sí, está bien. Sí, pásele si le va a dar el rosario a los... Ahora, por último, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia es clara. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, ¿qué estamos llamados a hacer? A confesar nuestros pecados a Dios y a creer en Cristo. La Biblia dice también que algún día tú y yo vamos a dar cuentas y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida va a ir al infierno. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Así como Dios ha puesto a las autoridades, Dios ha puesto también un día en el cual va a juzgarte a ti y a mí. Y si tú no eres parte del pueblo de Dios y no has creído en Cristo, vas a enfrentarte a Jesús como tu juez y no como tu Salvador. Así que reconcíliate con Dios y cree en Cristo. Que Dios los bendiga.